Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Y dice la palabra del Señor: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Hemos estado viendo cómo Dios ha hecho un plan. Dios no hace las cosas a la ligera, ni es sorprendido por algo. No. Dios es un arquitecto, hermano. Es un ingeniero. Que Él todo lo planifica, ¿verdad? Y de acuerdo a su plan, así va a ser. O sea, nadie va a poder detener el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 para que, mire, le estoy de una vez relatando cómo va a terminar todo, ¿verdad? Así que no se preocupe de nada más que esto, ¿verdad? Le estoy contando el final de la película, ¿verdad? No sé si le estoy arruinando. A veces me han dicho: ya vio tal película, y le digo, no la he visto, y me la empiezan a contar, y digo, ¿para qué me la cuentas? Entonces no la voy a ver. O a veces está viendo uno una película y le cuentan el final, y ahí dice, ya, ¿verdad? Aunque ya uno sabe el final, ¿verdad que sí? Porque si hay una persona que es el héroe, pues no lo van a matar, ¿verdad? No lo van a matar. Yo ya llegué tal vez a esa edad donde digo yo, ¿para qué voy a ver si ya sé cómo va a terminar la película? Pues nunca lo matan. Las películas que me gustaban ver eran las de los chinos, porque eso sí, a veces el mero lo mataban. Pero en el concepto occidental, pues el héroe tiene que sobrevivir, ¿verdad? Siempre tiene que sobrevivir. Pero eso está basado en lo bíblico, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 25. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? No lo debe de sorprender. Por eso dice la Biblia, y el apóstol lo declara, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni espada, ni tribulación, ni suegras, ni perros, ni nada. ¿Verdad? Ahora, mire lo que dice ahí: pues nuestro Señor Jesucristo debe reinar. ¿Hasta cuándo va a reinar nuestro Señor Jesucristo? Hasta que todos sus enemigos estén, ¿dónde? Debajo de sus pies. Debajo de sus pies. Quiere decir que no hay enemigo que no va a estar debajo de sus pies. Ahora, hay una opción para no estar debajo de los pies. Y es estar a sus pies. ¿Cómo quiere usted terminar? ¿A sus pies o debajo de sus pies? ¿Se da cuenta qué sencillo nos lo pone Dios? Dice, ¿qué quieres?
Porque el que no se pone a sus pies, el que no se humilla, el que no reconoce su condición y busca en él salvación, ¿dónde va a terminar? Debajo de sus pies. Ahora, algo que usted y yo tenemos que reconocer es que nuestro yo es un enemigo de Dios. Y eso nos cuesta aceptarlo. Porque nosotros nos creemos buenos. Y nos justificamos. Estoy hablando del yo carnal. Y nos inventamos religiones. Y nos inventamos ritos, nos inventamos ceremonias. ¿Con qué objetivo? De aparentar que no somos enemigos de Dios. Pero si vamos a la palabra del Señor, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Vamos a Romanos, capítulo 8. Verso 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿en qué están pensando? ¿En las cosas de qué? De la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ¿en qué ponen su mente? En las cosas del Espíritu. Dice, porque la mente puesta en la carne, ¿qué es? Ahora, ¿tú estás poniendo tu mente en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Tú decides. Tú decides para qué estás pensando vivir esta semana que viene. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos para esta semana que viene? Ah, no, pues yo tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Y eso qué es? ¿Estás pensando en evangelizar? ¿Estás pensando en consagrarte? ¿Estás pensando en llenarte más de Dios? Así de sencillo. Dice, la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Mira, si tú estás en el Espíritu, aunque vivas en la calle y no tengas que comer, estás en paz. Estás contento. Estás disfrutando el aire y las estrellas. Dice, qué bonita, no había visto las estrellas desde hace años. Pero el que está en la carne, aunque viva en un palacio, ¿cómo está? Preocupado. Preocupado que le van a robar, que le van a quitar, preocupado en hacer más riquezas. Preocupado en que los hijos están pensando en que ya quieren que se muera para quedarse con la herencia. Mire, aflicción. Verso 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es ¿qué? Enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces tenemos ley. ¿Tenemos ley o no tenemos ley? Porque hay gente que hoy dice, es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Bueno, ¿qué ley? Por eso, hermano, tristemente hoy hay mucha gente que por no conocer la palabra de Dios cree que puede hacer lo que se le da la gana. Ya no estamos bajo la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Eso fue para el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros tenemos otra ley.
O sea, salimos de ser esclavos del pecado para ser esclavos ¿de quién? ¿De Dios? Discúlpeme, pero usted sigue siendo esclavo. La única opción que Dios le da es a quién usted va a ser esclavo. ¿De quién va a ser usted esclavo? ¿Del pecado, de la carne, de las tinieblas o de Dios? Pero usted no puede hacer lo que se le da la gana. Ahora, dice aquí la palabra, mire, no soy yo. Dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? El pecador está bajo la ley del pecado y la muerte. Ahora, los que hemos salido de esa ley, estamos ahora en la ley del Espíritu, dice aquí la palabra, de vida en Cristo Jesús. Pero estamos bajo ley. Así que cuando la próxima vez venga alguien a decir, es que nosotros ya no estamos bajo la ley, pregunte, bueno, ¿qué ley? Porque si estamos bajo ley. Ahora, ya no es esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel, que se conocen como las 10 palabras, como los 10 mandamientos, donde era una imposición. La ley de Moisés te decía, por ejemplo, no matarás. O lo voy a corregir. No asesinarás. Esa es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, eso traducido a nosotros es, no vas a asesinar ya más. Porque tu naturaleza ya no está para asesinar a los demás. Al contrario, los vas a amar. Pero ya no es por imposición, es por naturaleza. Entonces, antes se decía, no robarás. Obligado. Hoy ya no puedes robar. Porque eres diferente, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces ya no lo haces porque te lo obligan, te lo imponen, no, es que ya no puedes, ya no puedes. Y todavía a veces por debilidad, tal vez, hermano, tú andas ahí y tocas el pecado, pero ¿cómo te sientes? Miserable. Espero que así te sientas. Porque si no te sientes así, todavía estás bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, regresemos aquí a Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 25. Porque ya el plan está diseñado, hermano. Usted nada más va a decidir a qué ejército se va a asociar. ¿A qué equipo se va a añadir? ¿Al ganador o al perdedor? Mire, dice, pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Dice, porque Dios ha puesto todo bajo sujeción de sus pies, pero cuando dice todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas.
Entonces fíjese que aún nuestro Señor Jesucristo, Él no hace algo solo porque dice yo puedo hacerlo. No. Porque es cierto, a Él se le dio todo poder, se le dio toda autoridad. Pero ¿para qué se le dio todo poder y toda autoridad? ¿Para hacer su propio reino? Usted tiene que entender no solamente por qué puede hacerlo, no. Sino se le permite hacerlo o no se le permite hacerlo. Es como una mujer de 14, 15 años, digamos. En nuestra cultura, por supuesto. Porque hay otras culturas donde ya a esa edad ya están cargando niños. Pero en nuestra cultura, ¿cómo se ve que una niña de 15 años esté esperando un hijo? Ahora, ¿será que solo porque puede lo va a hacer? No, tiene que pasar un proceso, tiene que prepararse. Entonces, no solo porque Dios le dio la autoridad de decir, te doy todo el poder, toda la autoridad, Él dijo, bueno, entonces yo ahora voy a hacer lo que se me da la gana. No. ¿Para qué se le delegó? ¿Para qué se le dio ese poder y esa autoridad? Y estos son principios que tú y yo tenemos que entender. Porque hoy hay gente que por no entender esos principios, hermano, se quieren quitar a Dios y ponerse ellos a tomar decisiones. Y eso es algo que tú debes de ver todos los días, en tu vida diaria. Cada día que tú te levantas, ¿para qué te dieron autoridad ese día para vivir? ¿Para qué te dieron la vida? ¿Para qué te dieron la salud? ¿Para qué te dieron lo económico? ¿Para qué te dieron el negocio? ¿Para qué te lo dieron? Porque aunque Dios te lo dio, no es tuyo. Te lo dio con un propósito. Y tú tienes que someter tu voluntad diariamente al propósito de Dios. Entonces fíjate cómo aquí nuestro Señor Jesucristo, aunque recibió todo poder, toda autoridad, pero dice que fue Dios el que le sometió todos los enemigos debajo de sus pies. Por eso estamos hablando acerca de la unción. Cuando Dios le dijo a Elías, ve y unge a Jehú por rey sobre Israel. Ve y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Se necesita esa unción hoy en día. Tú tienes que buscar esa unción hoy en día. Tú tienes que descubrir cuál es esa autoridad que Dios te ha dado. Eso va más allá de un privilegio, hermano. Eso va más allá de una función en la congregación. ¿Para qué Dios te está ungiendo? Por eso aprovecha a venir a buscar a Dios, hermano, en lo íntimo, tú solito, a este lugar. Por eso qué bendición que este lugar esté abierto las 24 horas. Y Dios bendice a los que están ahí cuidando la puerta, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a este lugar, no vas a salir igual. Así como Ana, yo siempre pienso en Ana, la madre de Samuel. Cuando fue y derramó su corazón, hermano, y aparentemente llegó toda frustrada, amargada, hermano, hasta decir, ya no, ya. Y después de que derrama su corazón, llega el sacerdote. Y que el sacerdote estaba mal. No estaba ni consagrado, no tenía ni discernimiento.
Por eso usted no tiene que poner su mirada en el ministrador, hermano. ¿Y qué dice? Vamos a Primera de Samuel para que usted, yo sé que usted sabe la historia, pero para el que no la sepa, se la estoy dando. Primera de Samuel capítulo 1. Verso 12. Dice, y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Ahora, ¿qué era lo que había en el corazón de Ana? ¿Qué le estaba diciendo Ana al Señor? Señor, si me das un hijo, lo voy a consagrar todos los días de su vida. Verso 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues, Elí era el sacerdote, hermano. Era, no sacerdote, el sumo sacerdote. Era la autoridad más espiritual de Israel en ese tiempo. ¿Cómo estarían los demás? Por eso tú que eres padre y madre, ¿cómo están tus hijos? Porque a veces nos frustramos y es que mi hijo, mi hija no busca de Dios. Bueno, ¿y tú estás siendo sacerdote ahí? ¿Sumo sacerdote? ¿Tú estás siendo la autoridad espiritual ahí? Ahora dice, Elí pensó pues que estaba borracha. Entonces él le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada, hecha de ti tu vino? Miren, no tenía nada de discernimiento ese sumo sacerdote. Estaba bateando lejos, hermano. Así que no te sientas mal si de repente vas a administración y no te atinan nada. Pero Ana tuvo que corregirle, mire, Ana tuvo que indicarle al sumo sacerdote aquí, le dijo, respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. ¿Y qué le dijo el sumo sacerdote? ¿Qué le dijo? Mire lo que dijo. Respondió Elí y le dijo, ve en paz. Y que Dios, el Dios de Israel, te conceda la petición que has hecho. Mire lo que hace la autoridad, mire lo que hace la unción. Porque ese sumo sacerdote, aunque estaba bien torcido, era el ungido. Era el ungido. Ahora, si Dios usa un torcido, ¿cómo no nos va a usar a nosotros, verdad? Entonces, fíjese, ¿valió la pena que Ana fuera la única que estaba orando ahí? ¿O será que Ana dijo, es que nadie me está acompañando aquí, nadie está viniendo? ¿Tú ven a recibir la bendición de Dios? ¿Tú ven a buscar la unción de Dios en lo íntimo, en lo privado? Aunque el de la puerta diga, ¿qué tanto relajo hace allá adentro esa persona? Está loco ahí gritando y... ¿ah? Mire, pues usted tenga cuidado con criticar. Si usted no entiende lo que Dios está haciendo en las personas, mejor cállese la boca, no critique. Sí, porque hay gente que dice, ¿y para qué tanto grito? Si Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí. Entonces, regresemos a Primera de Corintios,
capítulo 15, porque estamos hablando del plan de Dios. Ya el plan está formado, hermano. Mire, desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios, hermano, ha estado ahí. Ay, ¿y ahora qué hago? Y ahora me arruinaron mi plan, tengo que hacer otro. No. ¿Qué criatura le puede arruinar el plan de Dios a Dios? Nadie. Ahora, lo único que Dios está haciendo es cambiando piezas, eso sí. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Si vamos a ser parte del plan de Dios para bien o vamos a ser parte del plan de Dios para mal. Porque usted tampoco se puede quedar indiferente. Es decir, no, yo me quedo neutral. Ni para bien ni para mal. No. El que no está con Dios está contra Dios. Así. Así que si usted no está del lado de Dios, usted está contra Dios. Si usted no es su amigo, es su enemigo. Ahora, regresemos aquí. Capítulo 15, verso 27, dice: porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. O sea, lo que ahí está diciendo es, bueno, Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies, menos él. Solo hay uno que no está debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre Celestial. Por eso a Él venimos a adorar. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, verso 28. Y ahí ya sabe cómo quedó el marcador. Ya sabe cómo quedó el partido. Dice, cuando haya sometido todo a Él, entonces también el Hijo, ¿qué va a hacer? El Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Para los que queremos ser de Dios. Ahora, si tú no quieres ser de Dios, Dios no se va a enojar. Es que tenemos esos malos conceptos de decir, es que yo no hago tal cosa porque Dios se va a enojar conmigo. Dios no se enoja. ¿Tú crees que tú le vas a quitar la paz a Dios? ¿Tú crees, hermano, que tú vas a provocar que Dios deje de estar en paz y en sonriente y en alegría por tus malas decisiones? Hermano, no te sientas la gran cosa. ¿Qué somos nosotros? Yo te lo he dicho, hermano, yo te lo he dicho. Y te lo voy a seguir diciendo. En este universo que conocemos, que vemos, que está materializado, ¿qué somos nosotros en este universo? Como yo te he dicho, hay más soles, hay más estrellas en el universo que granitos de arena en todo el mundo. Es que a mí yo cuando pienso en eso, hermano, digo, Señor, entonces, ¿qué somos? Imagínate, agarra una, solo para que tengas una idea. Cuando vayas a la playa, agarra una cubeta, ¿así le dicen ustedes? Un cumbo para los salvadoreños. Un recipiente, lo que quiera, agárralo y llénalo de arena y cuéntalo. ¿Podrías contarlos? ¿Podrías contarlos?
Ahora, y estás agarrando solo una cubeta. Imagínate toda la arena que existe en todas las playas del mundo. Y hay más soles que granitos de arena en todas las playas del mundo. No me lo estoy inventando. Los científicos están asustados. Porque decían, nosotros creíamos que habían billones y ahora ya no sabemos ni cuántos hay. Y si el sol, hermano, es del tamaño de un granito de arena, ¿de qué tamaño será la tierra? ¿Y usted de qué tamaño será en la tierra? ¿Y usted cree que el cielo se va a espantar y a afligir y a llorar por usted? No. Tenemos que decir la verdad, hermano. ¿Por qué hemos levantado al hombre, hermano, y lo hemos puesto en una posición de decir, y el hombre se siente y dice, no, si Dios existe, que se me aparezca? Como que Dios está necesitado de él. Discúlpame, Dios no está necesitado de ti. Si tú no llegaras a existir, no se te va a extrañar. Disculpa que sea que te hable la realidad, hermano, pero esa es la verdad. Y como te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo, porque a veces ahí estamos diciendo, es que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios no ama al pecador. Deje de estarle diciendo a la gente que Dios lo ama si está pecando. Dios aborrece al pecador. Pero ahí está la gente, Dios te ama. Sí, yo sé, si valgo, yo sé que soy importante, nada. Dios tiene misericordia de ti. Y Dios quiere darte la oportunidad de salvarte. Ahora, yo sí quiero ser amado de Dios. Pero eso, disculpen, eso sí me lo tengo que ganar. Así como cuando a Daniel le dijeron, tú eres muy estimado en el cielo. ¿Por qué le dijeron que él era muy estimado en el cielo? ¿Se lo ganó o no se lo ganó? Pero nosotros ya decimos, yo ya me bauticé, ya soy, ya. No. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que ganarse esa posición y dijo, este es mi Hijo amado. Entonces fíjese que hay muchos hijos que no son ni amados todavía. Eso es para que usted se sacuda un poquito, hermano. Deje de ser ya dominguero. Yo se lo digo por su bien, no se enoje conmigo. Por eso no miro a nadie. Allá usted y el Espíritu Santo. Sí. Es que tenemos que entender lo que es el Evangelio. ¿Para qué estamos en la iglesia, hermano? No es para cumplir. Hoy precisamente a la hora de la comida estábamos hablando ahí comentando por qué la gente viene a la iglesia. ¿Por qué la gente dice, no, pero es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo evangelizo? Sí, pero ¿por qué? Y la gente se equivoca, dice, es que yo lo hago porque amo a Dios. Yo le decía, muchos lo hacen porque están pagando protección. Como que Dios fuera mafioso.
¿eh? ¿Ok? Usted sabe que nuestros países ya se volvió una cultura. Cuando digo nuestros países estoy hablando de Latinoamérica. Ya se volvió una cultura que la gente tiene que pagarle a los criminales para que no les hagan daño. Si usted no lo sabe, pues así es. Usted tiene su negocio y todo y llega el criminal y le dice, mira, de aquí en adelante me vas a dar tanto si quieres seguir trabajando aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y no es algo nuevo. Aquí en los Estados Unidos también se ha hecho. Las mafias han existido y de esa forma trabajan ellos. Amenazando a la gente y diciendo, si no me das, te doy te voy a ni a quemar esto. Entonces ahí está la gente cada mes pagando. Entonces le decía yo, así hay mucha gente que viene a la iglesia. ¿A qué viene? A pagarle a Dios. Aquí estoy, Señor, para que no me pase nada malo. Ay, Señor. Como que Dios fuera un delincuente. Si tú vas a hacer algo para Dios, tiene que ser por amor, no por miedo, no por un interés, no porque te vaya mejor o te vaya peor, no. Yo le contaba a unos hermanos que hace unas semanas atrás, yo lo único que le decía a Dios, le decía en mi oración, le decía, Señor, yo no pretendo ni siquiera ser hijo, ni siquiera tener coronas, yo no pretendo, no me interesa nada de eso. Lo único que yo quiero es que el día que me presente delante de ti, tú estés satisfecho de que obedecí. Eso es todo lo que yo quiero. Que Dios se sienta satisfecho, decir, me hiciste caso, ok, me obedeciste. Aunque no me dé nada, hermano. Ya con eso digo yo, gracias, Señor. ¿Qué me importa a mí todo lo demás? Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad entonces. Ahora, fíjese que Dios entonces trabaja en base a un plan. Ya el plan está aquí, hermano. Ahora, cuando vemos que Dios le dice a Eliseo, o a Elías, perdón, capítulo 19, verso 16. Primera de Reyes 19, 16. Que le dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Entonces, se da cuenta que el trabajo y el servicio en Dios, hermano, no es porque a mí me gusta, no es porque yo quiero servir acá, no es porque yo quiero, a mí me gustaría hacer esto, no. Es para qué te ungieron. Ahora, la pregunta es, ¿y ya te ungieron? Porque tú tienes que buscar esa unción. Porque hay un llamamiento que Dios te hace. ¿Cuándo fue que ungieron a Eliseo para ser profeta en el lugar de Elías? ¿Cuándo fue? Vamos aquí a Segunda de Reyes. Capítulo número 2, Segunda de Reyes, capítulo número 2. Verso 9. Dice, y cuando habían pasado el río Jordán en seco, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego una doble porción
de tu espíritu sobre mí. Entonces, ¿qué unción buscaba Eliseo? ¿La misma de Elías o una mejor? Ahora, fíjese lo que estamos viendo nosotros, a lo que Dios nos está llamando. Ahora, esto es individual, esto no es congregacional, hermano. Tú vas a decidir qué vas a hacer con la palabra que estás recibiendo, tú lo vas a decidir. Si tú dices que es para ti, es para ti. Si no lo aceptas, alguien más la tomará. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, que hizo milagros, que hizo maravillas, calmó tempestades, limpió leprosos, ¿qué dijo? Me tengo que ir y les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Él lo dijo, óigame bien, Él lo dijo. La pregunta es, ¿lo crees para ti? O estarás diciendo, sí, yo sé que Dios va a levantar siervos de Dios, yo sé que Dios va a levantar a fulanito, a sutanito. O vas a decir, es para mí esa palabra. Porque de acuerdo a tu fe, así va a ser hecha. Si tú no lo crees para ti, te voy a dar una noticia, no se va a dar en ti. Pero si lo crees para ti. Ahora, ¿pero qué es creer? Es obedecer. Creer no es saber, creer no es decir yo lo quiero, ore por mí, ministreme y me caigo al suelo y ahí estoy. Discúlpame, pero esa no es la unción. Tú puedes caer 100 veces al suelo y levantarte peor del suelo. Porque esa no es la unción. La unción se adquiere en la obediencia, en el obedecer. ¿Por qué? Porque la unción se recibe en la medida que tú vas amando a Dios. Y el Señor lo dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar. Entonces no es sentimiento, no es emoción. Ahora, no estoy en contra de los sentimientos y emociones. Dios te puede hacer estremecer y caer en éxtasis. Y qué bueno, qué rico, qué sabroso. Si nunca lo has tenido, búscalo y experiméntalo. Tener visiones, hermano, eso es parte del evangelio. Comunicarse con el mundo celestial, eso debe ser normal. Mire, Pablo con qué facilidad decía, hoy el ángel del Señor estuvo conmigo esta noche, estuvimos platicando. Y a veces decía, hoy el Señor estuvo conmigo platicando. Mire, Pedro, dice que al otro día lo iban a matar, lo iban a ejecutar. Y lo tenían preso. Un guardia de este lado y otro guardia de este lado para que no se escapara. Y llega el ángel, hermano, y lo tuvo que picotear. Vamos al libro de los Hechos. Es que quiero ir a la palabra, hermano, para que usted vea que necesita leer la palabra. Porque a veces dejamos de
de leer la Escritura. Capítulo 12 del libro de los Hechos. A ver. Verso 4 dice, y habiéndolo puesto preso, o sea, a Pedro lo pusieron preso, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. No, o sea, dice, así pues Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. ¿Usted pudiera dormir tranquilo en la cárcel, hermano? Mire, este estaba bien profundo, hermano. Dice, levántate pronto, y las cadenas de sus manos se cayeron. Y el ángel le dice, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Se puede tener conexión con el mundo celestial o no se puede tener conexión con el mundo celestial? ¿O será que solo Pedro podía tener eso? Mire, hay gente que no cree la palabra, hermano. Dice, es que eso era para antes. ¿Y no dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, pues? Dice, verso 9 dice, y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Es que fíjese que así sucede. Cuando uno se conecta con el mundo espiritual, hermano, uno no sabe, como dijo el apóstol Pablo, no sé si es en el cuerpo o fuera del cuerpo. Porque es real. Es real. Ahora, fíjese lo que Dios nos está enseñando que podemos nosotros alcanzar en esta vida. Hermano, con un evangelio así, ¿quién va a estar aburrido? ¿Cuántos quieren vivir un evangelio así de ver ángeles? ¿Cuántos quieren ver ángeles, hermano? ¿De veras usted quiere ver ángeles? Ah, vaya. ¿Dónde los va a ver? ¿En la cárcel? ¿Sabe por qué no ha visto ángeles? Porque no ha ido a predicar la palabra. Cuando lo metan preso por ir a predicar la palabra, ahí va a ver lo sobrenatural. Pero aquí en la iglesia quiero, ay Señor, ¿dónde están tus ángeles? Yo quiero ver tus ángeles. Tenemos que entender la palabra. Entonces, regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Y Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Oiga, no del Espíritu Santo, no. No, nosotros no aguantamos
hermano, ni una pizca de la unción del Espíritu Santo. Está hablando ahí de la unción que Dios le había dado a Elías. La autoridad que Dios le había dado a Elías. Y entonces Elías, y ya vimos esto la vez pasada, de cómo Dios a sus ministros, hermanos, les da autoridad. Porque Elías no dijo, ay, déjame ver a ver qué Dios dice, a ver si se puede o no se puede. Cuando Dios da autoridad a un ministro, hermano, por eso es que el ministro primero tiene que ser trabajado en su alma. Dios está trabajando en tu alma primero. Porque si no te vas a convertir en un comerciante de las cosas de Dios. Y vas a querer estar vendiendo las cosas de Dios. Como hoy en día muchos hacen. Tráeme una ofrenda y entonces voy a orar por ti. Esos son estafadores. Son mafiosos. Esas mañas se vivieron en el ministerio de Jesús también. No vaya a pensar que en el ministerio de Jesús no se daba eso. Judas lo inventó. ¿O usted cree que Judas no cobraba para hacer los milagros? ¿Ah? Si usted hubiera sido Judas, ¿usted hubiera cobrado o no hubiera cobrado? ¿Ah? Sí. Claro que sí. Imagínense que Dios le dio autoridad para resucitar muertos. ¿Qué haría usted si Dios le diera la autoridad y le dijera, mira, te voy a dar la autoridad para que resucites un muerto? ¿Qué haría usted si fuera así, de esos carnalotes así? ¿Qué haría? ¿Sabe qué haría yo? Buscaría ahí en el periódico cuál fue el millonario que se murió esta mañana. Sí. Tengo una bala, hay que usarla bien. Imagínense que estoy en el velorio, está el velorio y todo el asunto ahí, y llego yo y lo resucito. Pero antes de resucitarlo, les digo a todos los que están ahí, miren lo que voy a hacer. Así que les hago una apuesta. Si lo resucito me pagan $100 millones. Y si no, yo les pago los $100 millones. Estoy pensando así en voz alta, ¿verdad? ¿Cuántos millonarios me apostarían? ¿Ah? Dijeran, no lo va a resucitar. Yo le apuesto. ¿Cuántos cheques recogería esa noche, hermano? O sea, pensando como Judas. ¿Usted cree que Judas no hacía esos negocios así? Y luego, después de que resucite a ese millonario, lo amenazo, le digo, si no me das la mitad de tu fortuna, te devuelvo a la caja. Por eso su corazón tiene que ser trabajado, hermano. Pues si no usted va a ser un mafioso. Si hoy se da eso, hermano, con gente charlatana, que nada sucede, que solo le promete a la gente. Yo una vez puse la radio, hermano, y oí ahí a alguien que estaba diciendo, si tú mandas creo que eran $1,000 que estaba pidiendo, si tú mandas tu siembra de $1,000, Dios te va a dar los 10 deseos. Imagínese. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la gente lo cree. Ay, sí, yo lo voy a dar. Yo doy 10,000 para que sean 100 deseos.
¿Y cuántas de esas cosas suceden, hermano? Que son charlatanes porque nada sucede. Porque de los 10 deseos, pues, en la vida, pues, tal vez uno se le concede. Y dice, sí, a mí me funcionó. Entonces su corazón tiene que ser trabajado. Así como el corazón de Pedro, hermano, cuando llegó aquel mago, bueno, ya no era mago, ya era convertido. Ya era convertido. Llegó y cuando vio que Pedro ponía las manos y que la gente empezaba a hablar en lenguas y recibía el bautismo del Espíritu Santo, dijo, wow, yo quiero eso también. Y como estaba acostumbrado a que en las tinieblas así se manejan, yo doy y recibo poder. Mire, ¿se da cuenta que esas artimañas no son de Dios, sino son de las tinieblas? Y se han vuelto ya costumbre o tradición en el cristianismo. La Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. No se deje engañar por la gente. Y Simón llegó y le dijo, mira, ¿cuánto quieres que te dé para que yo también tenga el poder? Vamos a la Biblia, hermano, porque es que me gusta ir a la Biblia. Porque Libro de los Hechos. Tal vez así se decide a leer la Biblia un poquito usted. Capítulo 8 de Hechos. Verso 17, 8:17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, aquí no era que recibían el Espíritu Santo para salvación, no. Porque una cosa es recibir el bautismo, una cosa es recibir el Espíritu Santo para salvación y otra cosa es para recibir poder, es sobre nosotros el Espíritu. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes va a venir el Espíritu Santo? Sobre los que ya tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, que ya fueron sellados. Y ese sello dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Todavía tenía las viejas mañas de la brujería. Decía, no, pues yo en mi escuela de brujería, cuando quería algo tenía que llevarle a mi maestro dinero y de acuerdo a lo que le daba, así me daba el poder. Entonces, ¿de dónde han sacado tantas cosas que hoy se manejan en el Evangelio? De las tinieblas. ¿De dónde aprendió David que había que llevar el arca del pacto en una carreta de bueyes o de vacas? ¿De quién lo aprendió? De los brujos, de los filisteos. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. No solo porque es que fulanito allá lo hace, es que se ha vuelto de moda. No. ¿Qué le dijo Pedro? Bueno, unos $10,000 y entonces, ¿sí le dijo? Verso 20, ¿qué dice? Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Sabes cómo obtienes el don de Dios? Con tu vida, rindiendo tu vida. ¿Quieres la unción de Dios? Ríndete a Dios, sométete a Dios. Pon a Dios como lo prioritario en tu vida. Regresemos a Segunda de Reyes.
Yo no tengo prisa, hermano. Yo no tengo prisa en avanzar. Siempre trato de cruzar el río Jordán con Eliseo y no puedo cruzarlo. Pero ya lo crucé, mira, ya estamos aquí, del otro lado. Capítulo 2, verso 10, Segunda de Reyes, dice: y él le dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, a ti así te sucederá. Pero si no, no será así. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Fíjese que Dios le dijo, úngelo, para que ocupe tu lugar. Ahora, esto es tremendo. Ya tenía garantizada su unción. Pero él no quería una unción, él quería 2 unciones. ¿Quieres doble? El precio sube. Ahora, si quieres la doble unción, tienes que verme cuando yo me vaya. O sea, ser fiel hasta el final conmigo. Y entonces dice, verso 11 dice, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire, en una nave espacial subió. No me mire raro. No me mire raro. Ay, hermano, ¿usted cree en los UFOs? En los ovnis. ¿Qué son los ovnis? Son naves espaciales. Entonces, si tenemos carne y hueso, tenemos que movernos en naves espaciales. Porque Elías no subió al cielo. A Elías se lo llevaron a algún planeta. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es como Enoc. No se lo llevaron al cielo. Se lo llevaron a algún planeta. ¿Por qué? Porque no podía salir de la atmósfera vivo. Imagínense que Adán y Eva no hubieran pecado. Solo pónganse a pensar, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿cuánta población habría en este mundo? Ahora, ¿usted cree que solo viviríamos en este mundo? ¿O ya estaríamos habitando otros planetas? ¿Y cómo lo hubiéramos hecho? Con naves espaciales. Así que no lo vea raro. Hay gente que ve esto raro, no. Está en la Biblia, hermano. No se pelee conmigo ni me mire raro, está en la Biblia. Ahora, usted dígame, ¿salió vivo Elías de esta tierra o no salió vivo de esta tierra? ¿Salió en este cuerpo o no salió en este cuerpo? Entonces, si salió, ¿cómo? Entonces, ¿cómo iba a salir a salir la humanidad de esta tierra? En naves espaciales. No vea eso raro. Explíqueme usted entonces. Si salió en este cuerpo, ¿a dónde se fue? ¿Algún planeta?
¿O será que Dios solo tiene la tierra? Es que mire, tenemos una mente tan cerrada que creemos que solo aquí en la tierra hay habitantes. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo en la eternidad, hermano? Mire lo que dice Efesios 3:10. Vamos a Efesios 3:10. No sé por qué estoy hablando de esto, pero tengo que hablar porque ahí está en el... Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades. ¿En dónde están ellos? Las regiones celestiales. ¿Cuántas creaciones habrán, hermano? Nosotros todavía tenemos la mentalidad de la edad de la Edad Media. Uy, es que solo la tierra es el centro del universo. Si Dios es creador, hermano. Él hace creaciones y creaciones y creaciones y creaciones y creaciones. ¿Dónde estará Enoc y Elías ahorita? Y los que se han ido. Porque también está la creencia de decir, es que solo Enoc y Elías se han ido de esta tierra. ¿Quién dice? La Biblia solo habla de ellos dos. Pero ¿cuántos más se habrán ido ya? ¿O no se podrá? Si la Biblia no habla de todo. Eso es lo lindo de la palabra de Dios, que nos da una muestra nada más, dice, mira esto, y tú lo puedes alcanzar también. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Enoc para irse? Caminar con Dios 300 años. ¿Usted cuántos años tiene caminando con Dios? Ni ha arrancado todavía, hermano. ¿Todavía Dios camina con usted? ¿A dónde van? A donde usted dice, y Dios tiene que ir con usted. ¿Cuándo va a cambiar la situación y usted va a decidir y va a decir, no, ahora yo voy a ir donde va Dios? ¿Qué tuvo que hacer Elías para irse de esta tierra así? Caminó 80 días. 40 de ida, bueno, más, de 40 días caminó de ida para el monte. ¿Cuánto tiempo se tardaría en regresar? A saber. Después de que cumplió lo que tenía que cumplir. Ahora, esos solo son ejemplos de lo que se espera que venga para todo el pueblo de Dios. Porque la promesa es, hermano, que los que estén en Cristo Jesús, cuando suene la trompeta final, van a ser arrebatados de esta tierra. Pero ya no en este cuerpo. Ya ahí sí ya vamos a ir, ya no en naves espaciales. Pero si ahorita el Señor nos quisiera sacar de esta tierra vivos, ¿en qué nos sacaría? En una nave, hermano. Ahora, ¿cómo lo describió aquí? Regresemos a Segunda de Reyes. ¿Cómo lo describió aquí el escritor? Carros de fuego. Mire, cuando yo iba a la escuela dominical, que era niño, me ponían ahí un carruaje de esos de los romanos, jalado por caballos y con llamas de fuego, hermano. Mire cómo lo engañan a uno los... ¿A dónde hubiera llegado esa nave, hermano? Esos carros así. Si hubiera muerto Elías. Tuvo que ir a un ambiente donde todavía siguiera viviendo. Porque él todavía está vivo. En este cuerpo humano. ¿Cómo lo traerían cuando se manifestó allá en el monte de la transfiguración con Jesús? Ahora Moisés sí, él sí vino en su ser espiritual.
Ahí están representados, hermano, los vivos y los muertos. Ahora, pero no se pelee conmigo, peléese con la Biblia si quiere discutir. Yo no estoy para discutir. Dice que subió al cielo en un torbellino, lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. ¿Dónde estaba la doble unción entonces? En el manto. En el manto. Si Elías se va y Eliseo no agarra el manto, se hubiera quedado solo con la primera unción. Por eso, hermano, hay mucho ministro, óigame, que no crece, que no se desarrolla. ¿Sabe por qué? Porque solo se conforma con la unción que le corresponde y no busca la porción doble. Eso requiere más. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Porque regresa, verso 14, dice: tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Fíjese que aquí está hablando de los 2 cuerpos: el cuerpo de Elías y el cuerpo de Eliseo. ¿A qué me refiero? El cuerpo de Elías es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra, pero que ahora se le comisionó a Eliseo. ¿Y ese cuerpo cuál es? Es el cuerpo del Espíritu Santo. Espero que me esté dando a entender. Porque ahora el otro paracleto, el otro que nos viene a ayudar, que se pone a nuestro lado para ayudarnos, se llama Espíritu Santo. Por eso tenemos que obedecerle al Espíritu Santo. Tenemos que agradar al Espíritu Santo. Tenemos que consultar al Espíritu Santo. Hay gente que dice: ¿cómo así? Porque piensa que el Espíritu Santo, hermano, es un fantasma por ahí. No, es real. Es una persona con el cual se dialoga. Uno se debe dejar instruir por el Espíritu Santo. Por eso cuando tú estás orando en el día, estás orando con Dios. ¿Con quién estás orando? Con el Espíritu Santo. Es la promesa. Él estará con ustedes. No estamos solos. Si tú te sientes solo, no es porque Dios te haya abandonado, no. Es que tú no tienes comunión con el Espíritu Santo. Tienes que aprender a conocer al Espíritu Santo. Ahora, dijo: cuando golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre los hijos de los profetas y Eliseo? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que Eliseo, hermano, fue escogido directamente por Dios. Pero no solamente fue escogido, sino aceptó el compromiso de ser escogido.
¿Cuánto tuvo que pagar Eliseo para cumplir ese propósito? Dejar padre y madre, dejar su trabajo, convertirse en un sirviente de Elías. Elías nunca obligó a Eliseo a que le sirviera, nunca. Yo por eso, hermano, yo no te voy a estar obligando a ti a que tú sirvas a Dios. Yo solamente te digo, quieres servir a Dios, tienes que prepararte. Y lo ven difícil, dice, es que tengo que pasar la escuela de corderitos. ¿Y eso qué fácil es? Solo tienes que venir los días lunes. Ay, es que los días lunes es cuando yo me ocupo en la casa para hacer mis oficios. Ah, bueno, entonces, ocúpate de tus oficios. Preocúpate de lo terrenal más que de lo espiritual. Pero si quieres realmente la doble unción de Dios, vas a tener que pagar un precio. Ya vimos lo que Eliseo tuvo que hacer. Cómo lo acompañó, hermano, desde Gilgal, en el capítulo 2, verso 1. Dice que vino de Gilgal y luego llegaron en el verso 2, dice que llegaron a Betel. Y de Betel, en el verso 4 dice que se fueron a Jericó. Y luego en el verso 6 fueron al Jordán. Cuatro pasos importantes. Y hablamos de eso en otras predicaciones, en otras enseñanzas. ¿Qué significa Gilgal? ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Jericó? ¿Qué significa el Jordán? Tienes que pasar por esos pasos. No te puedes quedar, hermano, todo el tiempo en Gilgal. No te puedes quedar todo el tiempo en Betel. No te puedes quedar todo el tiempo en Jericó. Ni tampoco ahí a la orilla del Jordán, ¿no? Ahora vimos que en cada uno de estos lugares habían problemas, habían necesidades, habían conflictos. Y Elías no los arregló. ¿Por qué no los arregló? Porque no tenía autoridad para hacerlo. ¿Podía arreglarlos? ¿Tenía poder para hacerlo? Sí. Es que si hoy entendieran esto los ministros de Dios, hermano, el evangelio sería diferente. Porque no se trata si se puede hacer, no, se trata si debes de hacerlo. A mí a veces dan ganas, hermano, de orar por todo el mundo para que el Señor los sane. De veras yo quisiera, hermano, orar, hermano, y que el Señor lo sanara y que el Señor lo libertara. Pero me dice, no, tiene que arreglar su vida primero. Entonces no es nada más de arreglar los problemas de la gente. Porque ¿para qué vas a tener un cuerpo sano si te vas a ir a perder al mundo? ¿Para qué? Mejor enfermo en la congregación, bien consagrado. ¿Sí o no? ¿Qué es mejor? Yo sé que esto es raro. Porque la gente dice, es que yo quisiera que mis problemas se arreglaran, que se solucionaran. Es que el problema más grande que tú tienes es el pecado. Porque es lo que nos separa de Dios. Ese es el problema. Y Dios está trabajando en tu vida acerca de eso, a dejar el pecado, la vida de pecado. Pero no solo apartarte y decir, ya no lo hago. No. Sino que llegues al punto de ya no necesitar hacerlo. Que llegues al punto de aborrecerlo.
Porque a veces, hermano, ahí estamos todavía peleando, decir, no, es que yo no quiero, Señor, y ahí estamos huyendo, ¿no? Tienes que llegar al punto que llegó nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba el pecado enfrente. Y sí, la Biblia dice que debemos de huir, pero no todo el tiempo vamos a estar huyendo. Tiene que llegar el momento en el cual tienes que tú ponerte firme y decir, ya no voy a huir. ¿Por qué? Porque ya no apetezco el pecado. Ahora, mientras llegas a eso, habla del correcaminos. Huye. Ahora viene Eliseo, óigame bien, viene Eliseo y empieza a arreglar las situaciones que habían. Y empieza en Jericó, empieza en el Jordán. ¿Qué había en el Jordán? Ya el tiempo me llegó, mire, pues, pero ya estamos de regreso en el Jordán. Mire, ¿qué se encontró en el Jordán? Dice ahí, en el verso 15, cuando vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él y le dijeron, he aquí ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que nos dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no los enviéis. ¿Qué había en el Jordán? Incredulidad. ¿Incredulidad de qué? ¿De qué estaban incrédulos ahí? De que Elías había sido llevado de esta tierra. Entonces, óigame bien, ¿para qué estamos nosotros en este mundo hoy? ¿Cuál es nuestra razón prioritaria por el cual estamos en este mundo hoy? Dar a conocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Anunciar que Él es real, que Él vive, que Él fue levantado al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Quitar la incredulidad del hombre. Es el primer paso. Ahora, pero ¿cómo podía Eliseo quitar la incredulidad a los demás profetas? ¿Por qué él pudo estar seguro de que Elías había sido llevado? Y que no era como en otras ocasiones. Bueno, porque Elías tuvo experiencias antes de irse, antes de ser llevado al cielo, hermano. Y cuando digo al cielo me estoy refiriendo a algún lugar, no al cielo, cielo. Pero Elías, hermano, estaba hoy en un lugar y se aparecía en otro lugar. El Espíritu lo llevaba y se lo ponía en otro lado. Y no estoy inventándolo. No estoy inventando, se lo voy a demostrar aquí. Yo sé que algunos me miran así mero raro, porque no leen la Biblia. Si usted leyera la Biblia, no habría problema. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Verso 7, dice,
Y estando Abdías en el camino, he aquí Elías le salió al encuentro, y Abdías lo reconoció. Y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu señor, aquí está Elías. O sea, lo mandó con el rey. Abdías era un siervo, un sirviente del rey. Entonces le dice Elías, porque el rey había andado buscando a Elías por todos lados, hermano. ¿Por qué? Porque por boca de él era que iba a llover. Ya tenía varios años de que no llovía. Entonces lo andaba buscando para obligarlo a que lloviera. Y no lo encontró. Entonces dice el verso 9, y él dijo: ¿qué pecado he cometido que entregas a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi Señor no te haya enviado a buscarte. Y cuando decía no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no te habían hallado. Mire lo que vale un ungido para este mundo. Y ahora dices: ve a tu señor, aquí está Elías. Le dice: ¿quieres que vaya a decirle al rey que aquí estás? ¿Quieres que me mate el rey? Verso 12. ¿Por qué? Dice: y sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. No, es que ya sabemos de ti. Viene el Espíritu y te lleva ahí, te lleva volando si te hemos visto volar. Allá va Elías, a saber a dónde va. Y entonces voy a ir con el rey y le voy a decir: rey, encontró a Elías. Y cuando traiga al rey, tú no vas a estar aquí porque el Espíritu te llevó a saber a dónde. Y el rey va a creer que yo lo quise engañar. Y me van a matar. Entonces dice aquí, Segunda de Reyes capítulo 2. Verso 16. Dice: y le dijeron: he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que nos dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Ya sabemos cómo trabaja Dios con Elías. Hermano, ¿qué experiencias iremos a tener nosotros? ¿Cuántos se quieren ir en el arrebatamiento? ¿Ah? Ahora, ¿usted cree que no vamos a tener experiencias así? ¿Acaso Felipe no fue usado de esa manera, hermano? Después de que bautizó al eunuco. ¿Eh? Mire, sale el eunuco del agua, agradecerle y abrazar a Felipe. Ya no estaba. Ya el Espíritu se lo había llevado a Azoto. Ahora, ¿no vale la pena este evangelio, hermano? Si este no es el evangelio, hermano, qué aburrido. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. ¿Qué les dijo Eliseo? No los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: enviadlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y le dijo: no les dije, no vayáis. Pues. Aquí está el plan de Dios para nosotros, hermano. Este es un mapa.
Esta no es una historia nada más, hermano. Ay, qué bonito lo que vivió Elías. No. Si él lo vivió, es porque nosotros también tenemos que vivirlo. Si es que lo creemos. Ahora, si usted no lo cree, no lo va a vivir. Dios va a actuar de acuerdo a su fe. Ahora, ¿por qué, hermano, Eliseo tenía la seguridad? Y le digo, bueno, si quieren, vayan pues. Y hasta ese dicho, si quieren enviar 1000, manden 1000 a buscarlo. No lo van a encontrar. Porque él había sido testigo de su ascensión. Porque hoy la gente no puede evangelizar, hermano. Porque hoy la gente no tiene esa pasión de ir a buscar las almas perdidas y hablar de ese Cristo resucitado. Porque no ha tenido la revelación de él. Tú tienes que tener la revelación en tu vida, en tu corazón. No solo conocimiento. No solo porque lo leí en la Biblia, no. Es porque ha sido una realidad en ti. Y cuando hay esa realidad, tú no te puedes quedar callado. Eso era lo que marcaba la diferencia entre una predicación de los fariseos y la predicación de nuestro Señor Jesucristo. No era lo bonito que hablaba Jesús, no era lo bonito. No era que contaba bonitas historias, no. La gente dice, es que él habla porque tiene autoridad. ¿Por qué tenía autoridad Jesús, hermano, para predicar la palabra como la predicaba? Porque la había experimentado. Aleluya. No era una letra que llevaba aquí, no. Era una palabra que ya era parte de él. Cuando él leía el rollo, podía decir, hoy se ha cumplido esta palabra. Que cuando tú leas la palabra de Dios, hermano, que cuando se hable de la palabra de Dios, tú puedas decir, eso ya lo he experimentado yo, eso ya lo he vivido yo. Eso ha sido parte de mi vida. Vamos a seguir predicando, hermanos, vamos a seguir hablando acerca de ese Cristo resucitado. Porque eso es lo que el mundo necesita hoy. No necesita obra social. No. Para la obra social hay un montón de lugares aquí, hermano. Que te ayuden en tus cosas terrenales, hay un montón de lugares aquí. Pero que te lleven a conocer a ese Cristo resucitado. Muy pocos lugares hay. Ponte de pie, hermano. Vamos a estar estudiando las áreas que Eliseo tuvo que restaurar. Porque es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. Y te quiere usar a ti. Te quiere usar a ti. Quiere el Espíritu Santo hacerte parte de su equipo. La pregunta es si tú quieres ser parte de su equipo. Si tú quieres ser parte de su equipo, quisieras venir aquí al frente a humillarte ante Él y decirle, yo quiero, Señor, ser parte de tu equipo. Yo quiero humillarme delante de ti, Señor. Yo quiero ser instruido, quiero ser capacitado. Quiero someterme al proceso. Como Eliseo se sometió al proceso de Elías y obtuvo la doble porción. La doble porción. No es suficiente recibir la promesa. No es suficiente.
No es suficiente que Dios le haya dicho a Elías que Eliseo estaba en el plan de Dios. Elías hizo su trabajo en buscarlo. Pero Eliseo tuvo que hacer su trabajo de seguirlo, de dejarse capacitar, de dejarse instruir por Elías. De ti va a depender, de ti va a depender. La autoridad que Dios te va a dar porque una cosa, hermano, es el poder y otra cosa es la autoridad. Tenemos que aprender a buscar el poder y tenemos que aprender a buscar la autoridad. ¿Qué tanto anhelas servirle al Señor a toda la dimensión que Él quiere usarte? ¿Qué tanto anhelas ser un testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque para eso estamos en este mundo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que Dios permitió que te hundieras en el pecado, que te hundieras en el mundo, que te hundieras en el fango de la iniquidad, que te hundieras en las tinieblas, para que ahora seas testigo del poder de Dios. Y que puedas salir victorioso de las tinieblas a su luz admirable. No es suficiente hacer la obra de Dios. Tienes que tener poder y tienes que tener autoridad para hacer la obra de Dios. Y eso lo vas a ir obteniendo en tu relación con Dios, en tu intimidad con Dios, en tu búsqueda con Dios. Deja el pecado, deja la vida del pecado, deja la vida del mundo. Decídete por Dios. Decídete por Dios. Apártate, apártate de la iniquidad. Los planes que Dios tiene para nosotros son hermosos, hermosos. Pero tienes que llegar a ser un hijo amado en el cual Él se ha complacido. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina.
Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.